En este nuevo video vamos a hablar de medidas de variabilidad. ¿Qué son las medidas de variabilidad? Las medidas de variabilidad son esas medidas que miden el nivel de dispersión o el nivel de homogeneidad de los datos dentro de una variable. La dispersión o el nivel de homogeneidad se está refiriendo es a qué tan parecidos o qué tan cercanos son los datos entre sí. Eso es a lo que se refiere con dispersión o homogeneidad. Homogeneidad, qué tan parecidos, dispersión, qué tan separados son. Solo se aplica para variables cuantitativas, ya que se trata de encontrar un número que me indique ese nivel de variabilidad. Y por lo general, los, eh, las medidas de variabilidad toman valores positivos, es decir, toma escala de cero hacia el infinito. De tal forma de que si me da la medida cercana a cero, significa que la información es homogénea. Si me da un número muy alto, muy elevado, demasiado grande o como que se dirige hacia el infinito, quiere decir que hay dispersión o alta homogeneidad. O baja homogeneidad, perdón. Eh, bueno, existen muchas medidas de variabilidad en estadística, pero aquí voy a comentar las más usadas. Aparece la varianza. La varianza es una medida de dispersión que tiene como propósito medir el nivel de variabilidad de los datos con respecto a un promedio. Claro, el promedio es el dato, es el valor o es el número, es el dato que es capaz de representar a todos los datos según el aporte de los datos. Entonces el promedio se convierte en una referencia perfecta pues, para medir ese nivel de dispersión con respecto a todos los datos. Como vimos tipos de varianza, así mismo, perdón, como vimos diferentes tipos de promedio, así mismo va a haber diferentes tipos de varianza. Entonces podemos hablar de varianza usual, por ejemplo. La varianza usual estamos en contexto de promedio usual, es decir, que los datos no están en tabla de frecuencia, están en bruto, así se repitan los datos, pues se plantea esta fórmula que aparece aquí y es hacer esta suma de esta diferencia al cuadrado, es decir, que cada dato se le resta el promedio usual, esta resta se eleva al cuadrado, así se hace con todos los datos sumo y después divido con la cantidad de datos. Eso es lo que se refiere varianza usual. Eh, Enseguida viene varianza ponderada. Estamos en el contexto de promedio ponderado. Entonces, la varianza ponderada no va a ser otra cosa que coger cada dato, restarle el promedio ponderado, elevar al cuadrado esa resta. Ese cuadrado lo multiplico por el peso o el ponderador del dato eh, del cual se está trabajando. Así lo hago con cada dato. Sumo esos productos y obtengo el numerador y lo divido con la suma de los ponderadores. Ya obtengo la varianza. Enseguida tenemos varianza aritmética. La varianza aritmética no es otra cosa que coger cada dato que hace parte de una tabla de frecuencia, restarlo con el promedio aritmético, elevarlo al cuadrado, ese cuadrado multiplicarlo por la respectiva frecuencia del dato. Así lo hago con todos los datos. Sumo esos cuadrados y divido por la suma de frecuencia. Es una versión adaptada de varianza ponderada, pues en términos de frecuencia. Era de esperarse. Sea varianza usual, varianza ponderada o varianza aritmética, los tres tienen como común denominador que se interpreta en términos cuadrados. Es decir, a pesar de que maneja la escala de 0 hacia el infinito, el adicional es interpretarlo en términos cuadrados. Un número grande en cuadrados no necesariamente significa que sea muy elevado. Puede ser que estés en cuadrados esté cercano de cero. Entonces hay que verificar cómo se interpreta esta varianza. Ahora viene desviación estándar, que es otra medida de variabilidad, y la desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza, la raíz cuadrada positiva de la varianza. Normalmente se está pensando en la raíz cuadrada de la varianza usual y a esta desviación estándar se llama desviación estándar usual. También, como las otras medidas de variabilidad o cualquier medida de variabilidad maneja escala de 0 hacia el infinito, solo que aquí la ventaja es que ya estoy trabajando en las unidades originales de los datos. Entonces ya es más fácil interpretar la, el nivel de variabilidad a través de la desviación estándar usual.
Dependiendo de la varianza a quien le esté sacando la raíz cuadrada, asimismo se va a llamar la desviación estándar. Por eso tenemos desviación estándar ponderada, desviación estándar aritmética, y si hay otro tipo de varianza, asimismo se va a llamar la respectiva desviación estándar. Después viene el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una de esas medidas de variabilidad muy eficientes. Solo se aplica para datos positivos. Tengo mi variable cuantitativa de puros datos positivos, es decir, estrictamente mayor que cero. Si es así, pues el coeficiente de variación no es otra cosa que la desviación estándar usual dividido en promedio usual. La interpretación de la escala, a pesar de que va de 0 a ser infinito, se interpreta en términos de proporción. Es decir, va a aparecer como adicional el número 1, que me va a indicar o me va a dar una interpretación adicional para ver si estoy en alta variabilidad o baja variabilidad. Precisamente por eso mismo existe una versión que aparece en algunos libros en el que este cociente, el de la desviación estándar usual sobre promedio usual, se multiplica por 100 para trabajar en términos de porcentaje. Otra medida de variabilidad que se llama el rango. El rango ya es conocido por nosotros, ya lo habíamos trabajado en la construcción de tablas de frecuencia cuando se construye intervalos a la manera eh, de la fórmula de Sturges. Entonces, parte del procedimiento es calcular el rango, y el rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo de los datos. Siempre va a tomar valor positivo, su rango va a ser de 0 a ser infinito, y la interpretación es que si esta resta me da un número pequeño, pues hay baja variabilidad. Si da un número alto, pues va a dar alta variabilidad. De manera similar, en términos de rango, aparece lo que se llama el rango intercuartílico. Eh, Básicamente la definición de rango intercuartílico es que se define como la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1, que es lo mismo que la diferencia entre el percentil 75 y el percentil 25, que es lo mismo que la diferencia entre el cuantil .75 que el cuantil .25. A lo que se refiere con cuantil, percentil y cuantil, son las medidas que se utilizan en lo que se llama las medidas de ubicación o medidas de localización de los datos. Las medidas de ubicación o medidas de localización lo vamos a hablar en el siguiente video. Sin embargo, entendiendo esto como una resta y entendiendo que esta resta toma valores positivos, la interpretación del rango intercuartil es extremadamente similar, para no decir que igual, que el rango o las otras medidas de variabilidad que hemos visto. Recordar, no olvidar, que las medidas de variabilidad siempre van a tomar una escala de 0 hacia más infinito. Bueno, hay más medidas de variabilidad, no son las únicas que hay. A continuación, lo que voy a presentar son ejemplos de aplicación de estas medidas de variabilidad. Bueno, a manera de ejemplo del uso de medidas de variabilidad, voy a retomar algunos ejemplos que ya he presentado en otros videos. Y aquí tenemos el primero. Nuevamente voy a retomar la variable ingreso en COP o en pesos colombianos en escala de 1000, los mismos datos de la vez pasada. En la vez pasada habíamos calculado promedio usual, pero aquí vamos a calcular la varianza usual. Entonces, al calcular estos valores nos dio este valor de varianza usual, a pesar de que en magnitud es un número grande, pero no olvidar que aquí sería COP al cuadrado. Este número, a pesar de que puede ser grande, puede significar una variabilidad aceptable. Entonces, por eso calculamos desviación estándar usual, le sacamos la raíz cuadrada de este valor y nos da 416.65, pero comparado con el orden o la magnitud de los datos y lo que dio de promedio usual, pues sugiere que da una variabilidad aceptable. Sin embargo, pues tenemos coeficiente de variación, o sea, desviación estándar usual sobre promedio, nos da 0.26, y esto en definitiva nos sugiere que la información es homogénea. Estamos en presencia de datos que dentro de una variable que es homogénea. Bueno, veamos un segundo ejemplo. Voy a retomar como segundo ejemplo la variable notas de un estudiante. Ustedes recordarán que ya habíamos hablado de esta variable en el video anterior. Son los mismos datos, son los mismos pesos, porque estamos en el contexto de promedio ponderado. Esta vez en la tercera columna
se está haciendo parte del cálculo de la varianza ponderada. Ya habíamos calculado promedio ponderado. Si queremos calcular varianza ponderada, entonces lo que está haciendo es coger el dato, restar el promedio ponderado, elevar al cuadrado, multiplicarlo por el peso, nos da este valor para el primer dato. Se hace esto para cada uno de los respectivos datos, se suma y después se divide por la suma de los pesos. Entonces nos da varianza ponderada como 0.14. Entonces ahí está clarísimo que tratan de homogeneidad de la información con respecto a esta varianza, con respecto a este promedio ponderado. Y pues tenemos aquí desviación estándar ponderada, que nos da 0.37, y entonces aquí ya nos sugiere también que la información es homogénea. Enseguida vamos a hablar de este ejemplo, que también es conocido en videos anteriores. Es retomar la variable estatura, en el que tengo aquí los datos, mi tabla de frecuencia absoluta. Ya sabemos cuál es el promedio aritmético, la vez pasada lo calculamos, ahora vamos a calcular lo que es la varianza aritmética, y entonces cojo el dato, le resto el promedio aritmético, le doy al cuadrado, multiplico por la frecuencia, y aquí está el resultado condensados en esta última columna. Así se hace con cada una de las filas, se suma y se obtiene este valor 1564,975 dividido en 40, que es la suma de las frecuencias, y nos da el valor de 39.12, que no olvida que en unidades cuadradas esto nos está sugiriendo que la variabilidad no es alta. Calculando la desviación estándar, pues nos da un desvío de 6,25 centímetros. Entonces, con respecto a los datos y con respecto al promedio y con respecto a lo que se ve aquí, está sugiriendo que la variabilidad es aceptable, es decir, que estamos en presencia de una información homogénea, está cerca de cero. Enseguida, ustedes recordarán esta variable, la variable y, que lo vimos en el video pasado, que se refiere a originalmente una variable x de datos, en el cual a propósito se cambió un dato que estaba aquí 4 por 400, y se calculó el promedio, se calculó la mediana por ordenamiento de la información, y de hecho aquí lo tengo. Y entonces a este ejercicio le calculamos varianza usual, que nos dio 17.190 en unidades cuadrados, pero si lo comparo con los datos y con lo que está trabajando, pues está sugiriendo que es una varianza alta. De todas maneras, sacamos desviación estándar usual, pues para dar una interpretación en unidades originales de los datos, y observamos que nos da una desviación estándar usual de 131. Esto es demasiado elevado con respecto a los datos, con respecto a la mediana, que está haciendo las veces del promedio, por la razón que ya habíamos dicho, y aún así el 131 es elevado con el promedio. Si aún así considero el promedio, es elevado. Como trata de datos positivos, se calculó coeficiente de variación y nos da un valor de 2.47. Bueno, debo aclarar algunas cosas. Primero, a propósito, no presenté ni el cálculo de rango ni rango intercuartílico, porque ya depende mucho de las medidas de ubicación. Entonces primero hablo de medidas de ubicación y ahí retomo. Pero ya igual, pues la interpretación es muy sencilla apenas se trabajen. Lo segundo es que con respecto al coeficiente de variación, aunque en los libros y en la mayoría de libros se refiere al cociente entre desviación estándar usual y promedio usual, pues también hay adaptaciones para los otros tipos de promedios y sus respectivas desviaciones estándar, y una interpretación bastante similar a lo conocido como coeficiente de variación. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video y muchas gracias.